Monetario Internacional aprobó el desembolso de 251,14 millones de dólares. El acuerdo está rindiendo su fruto según analistas económicos. Y precisamente para conocer la visión del economista Jorge Calderón, lo hemos invitado esta mañana a efectos de poder conocer en estos momentos hacia dónde se encamina el país económicamente hablando. Qué gusto que nos acompañe, Jorge. Buenos días y bienvenido. El gerente del Fondo Monetario Internacional, a propósito de que este organismo realizará este desembolso, ha dicho que la reforma tributaria prevista será decisiva para incrementar los ingresos del fisco y, por otro lado, poder lograr un sistema tributario eficiente, simple y equitativo. ¿Usted qué opina? Muy buenos días, Luisa. En efecto, es necesaria una reforma tributaria, es imprescindible, pero hay que apuntar a una reforma que no busque aumentar los impuestos, que es parte de lo que se escucha, la reducción del IVA hacia arriba, del 12 al 15, al 18%, hay muchas cosas que se están escuchando. Lo importante es que exista una reforma que pueda flexibilizar el aspecto tributario, que atraiga la inversión extranjera, obviamente buscando aumentar la recaudación, pero no pensemos que aumentamos la recaudación aumentando impuestos, sino justamente aumentando la base del contribuyente y haciendo más flexible y amigable la estructura tributaria. Es decir, no crear más impuestos, más bien reducir los que tenemos y ampliar la reforma y ampliar la base de contribuyentes. Por supuesto. Por ejemplo, podría apuntarse a una reducción del IVA, incluso sería lo sugerible. A veces se dice, no, porque Colombia tiene el 15, Uruguay tiene el 21, Paraguay tiene el 18. No necesariamente hay que imitar o copiar lo que pasa en otros países. Un ciudadano podría sentirse contento de pagar más impuestos si tuviese la retribución en bienes y servicios públicos. Por ejemplo, hay países que tienen una carga tributaria que puede llegar hasta el 40-50%, como los países de Noruega, Suecia, pero veamos qué pasa con esos países. Están en los primeros lugares en ranking de educación, de felicidad. Hay una retribución en bienes y servicios públicos. Acá, ¿qué sucede? Hay desabastecimiento en medicinas en los sectores hospitalarios, hay algunas deficiencias que, por más que el gobierno intenta lograr mejoras, todavía no es posible evidenciarla. Entonces, obviamente eso genera un malestar en la ciudadanía si buscan aumentarse impuestos. Ahora, usted me dice que podría, ¿por qué no? Y cabría muy bien en nuestro momento actual reducir el IVA. ¿En cuánto cree usted que debería reducirse? Podríamos reducirlo del 12 al 10% para, de este sentido, aumentar el consumo de las personas, y esto ayudaría a aumentar la recaudación vía aumento del consumo, no necesariamente aumento del tributo. Y otros tributos que podrían apuntarse a la reducción y posterior eliminación sería el impuesto de salida de divisas, que si bien actualmente genera cerca de 1.500, 1.600 millones de dólares, sería fundamental para que pueda atraer inversión extranjera. También podríamos eliminar el anticipo del impuesto a la renta, definitivamente, porque eso es una carga tributaria importante que tienen las empresas. Pero han hecho el aumento del plazo para pagar el mismo, ya no en 2 partes, sino en 5 partes. ¿Aquello no ayuda? Podría ayudar, pero veamos el fin o el propósito que tiene esto. Si yo pagara un anticipo sobre las ventas que yo tuviese, pero si no alcanzo estas ventas, deberían haber una devolución, pero en este sentido no ocurre. Entonces, ese es el problema que existe, o el malestar que existe por parte de los sectores empresariales, de que si yo estoy pagando un impuesto, que sea en función de lo que realmente estoy generando como ventas, pero en este sentido pago un impuesto o un anticipo por unas proyecciones que voy a realizar, pero si no llego a este cometido, no es un dinero que me están devolviendo. Ahora, no obstante, el Fondo Monetario Internacional, como lo decíamos en la introducción de esta entrevista, ha aprobado ya el desembolso de 251,14 millones de dólares. Visto así, pareciera, para quienes no entendemos a profundidad de temas económicos, que estamos haciendo las cosas bien. De lo contrario, no tendríamos el desembolso de ese dinero. Que estamos cumpliendo con la tarea, como es el algo popular. ¿Es así? Por supuesto que sí, y eso es beneficioso. Es decir, siempre he sido partidario de un acuerdo con el Fondo Monetario, porque de alguna forma ayuda a brindar confianza al país. Confianza que ha venido, o credibilidad que ha venido perdiendo desde el gobierno anterior por toda esta situación de pelearse con los organismos multilaterales, no avanzar en reformas pro comercio, entre otras cosas. Ok, hacer la tarea bien, ¿verdad? En base a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional para acceder a estos recursos frescos, ¿es suficiente o hay que hacer más internamente? No, por supuesto hay que hacer más. Esto es parte de los compromisos que tuvo el Ecuador y que de alguna forma el país ya venía preparándose para ello, reduciendo parcialmente los subsidios. Hay un conjunto más de reformas que hay que hacer, desde la tributaria, reformas laborales, reformas de seguridad social, son importantes para dejar un país encaminado hacia una tendencia de mayor libertad económica para los ciudadanos y para el país mismo. Por otra parte, el Partido Social Cristiano, en alianza con Madera de Guerrero, presentó ayer un proyecto de reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno. En suma, de acuerdo a lo que ha señalado uno de los asambleístas social cristianos, Henry Cucalón, señala que el fin es acabar con la mala costumbre
de no devolver el IVA puntualmente a municipios, gobiernos provinciales y universidades. Es plausible, se puede hacer, no atenta contra los recursos que debe tener el Estado para poder atender el área social, educación, seguridad, entre otros. Para nada, yo creo que es provechoso un proyecto de estas características, necesario, y no solo hablando del IVA. El IVA es un impuesto que en este sentido es lo que es parte de la propuesta, pero si nosotros vemos toda la recaudación tributaria, Guayas, o especialmente Guayaquil, que representa casi el 85% de la actividad económica de la provincia, de cada $4 que genera de impuestos, solo uno le regresa. Entonces, si bien es importante esta solidaridad interprovincial que existe de apoyar a las provincias con menos recursos, sí es importante que se retribuya con más recursos, aprovechando la desconcentración y la descentralización que existe desde el gobierno central para que se pueda hacer más obras en la provincia y en las ciudades. Ahora, ellos señalan que la propuesta no debería pasar por la Asamblea, dado que no está modificando ni cambiando ningún impuesto. Por supuesto. O sea, debe pasar directamente. Ahora, ¿cómo entender, verdad, que las cosas las estamos haciendo bien cuando un titular de prensa destaca: hay 140.000 personas en extrema pobreza y vulnerabilidad? Esto a pesar de los enormes esfuerzos que hace el gobierno nacional por poder atender los requerimientos de los más vulnerables, economista. No, sin lugar a duda, esto es un proceso, hay mucho todavía por hacer, Luisa, es evidente, la herencia que recibió el gobierno es una herencia muy pesada, que no solo va desde el punto de vista del manejo de la deuda, que es lo que más se sobresale, sino también de las atenciones a los ciudadanos. En este sentido, el tema de seguridad o de beneficios sociales que se brindó a la ciudadanía estaba fundamentada en ingresos temporales, está fundamentada en unos excedentes petroleros, que al no tenerlos, obviamente no hace posible o no hace sostenible toda una conversión social que es necesaria en nuestro país. Entonces, como se acabaron o se redujeron los ingresos petroleros sustancialmente, ya no es posible alimentar todos estos planes sociales que se venían haciendo desde años anteriores. Entonces, obviamente ya empieza a generarse un aumento en la pobreza, en la extrema pobreza, aumentos del desempleo, como fueron las evidencias en la última medición de marzo. Entonces, es necesario un conjunto de reformas que apunten justamente a mejorar las condiciones económicas y sociales del país. Para ello es importante, decía usted, a propósito de la propuesta social cristiana, de esta reforma a la ley tributaria de régimen interno, el tema de la descentralización, a efectos de que cada provincia pueda contar con los propios recursos que genera y atender sus necesidades. ¿Es así? Por supuesto. Ok. No obstante, y a propósito de ello, el asambleísta Juan Carlos Lloret, de la Revolución Ciudadana, denuncia que la reestructura del Estado, por otro lado, provocará más de 180.000 despidos en provincias. ¿No es esto el retorno al Estado centralista? ¿No cree usted que lejos de mejorar o ayudar, más bien va a provocar desempleo con 180.000 despidos en las provincias del país? Tengamos presentes los antecedentes a esta situación que se está dando o que se va a dar. Hubo un abuso por parte del Estado al absorber a personas del sector privado. El gobierno anterior distorsionó el mercado laboral. ¿Y en qué me refiero a esto? De que ofreció en su momento, dado estos ingresos extraordinarios que decíamos justamente, sueldos y salarios mucho más altos de lo que el sector privado les podía ofrecer. Y obviamente, en ansias de poder mejorar mi situación económica, hubo un desplazamiento por parte de muchos ciudadanos hacia el sector público. Okay. Ahora, obviamente, yo no puedo ya mantener toda esa estructura con los ingresos actuales. Entonces, es necesaria la reducción. Pero parte justamente de la solución para evitar que este problema realmente se convierta en una situación social grave. Es importante que se desarrollen, por ejemplo, las alianzas público-privadas a través de proyectos sostenibles financieramente para que de alguna manera pueda incorporarse. Absorber a esos desempleados. Exactamente, porque al final del día son personas con capacidades, con habilidades, con destrezas, con conocimientos que no se pueden desaprovechar. Entonces es importante que se cuajen ya en el corto y en el largo plazo estos proyectos de alianzas público-privadas para poder absorber a este Finalizo recogiendo declaraciones del actual ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda, quien señala la importancia de la competitividad y, por supuesto, de atraer inversión extranjera. ¿Cree usted que el país en los actuales momentos ofrece las condiciones para poder lograr ese cometido? Es importante generar esas condiciones y el gobierno ha venido trabajando desde el comienzo en ese sentido, primero con el ministro Pablo Campana y ahora con Iván Montaneda. Recordemos que el comercio exterior y toda esta materia de competitividad, de inversiones, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No estamos compitiendo solos, estamos compitiendo, por mencionar ciertos países, Colombia y Perú. Perú atrajo $5.000 millones el año pasado a su territorio, Colombia trajo 8.000 millones, Ecuador, si bien duplicó a 1.400, sigue siendo unos países que menor inversión extranjera reciben en América Latina.
Economista, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle, me habría gustado extenderme un poco más, pero seguramente habrá la oportunidad de volver a conversar sobre estos importantes temas. No obstante, nos queda muy claro, ¿verdad?, su análisis de cómo está el Ecuador en este momento y hacia dónde nos proyectamos. Esperamos que vengan días mejores. Muchísimas gracias, Luisa. Así esperamos. Amigos televidentes, ha sido la intervención en nuestro espacio de entrevistas del economista Jorge Calderón en el análisis económico. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.